mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservarás, aunque bramen y se agiten las aguas, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Nos llamaste pueblo mío, nación santa, redimidos, somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad, el sostén y la columna de tu verdad. Aunque tiemblen y se muevan los montes, la iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, preciosa piedra angular. No hay otro nombre dado a los hombres, solo tú puedes salvar. Tú puedes salvar. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está. La iglesia prevalecerá. Sobre la roca firme está, hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás. Hasta el final con nosotros estarás, a tu pueblo guardarás.
Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Una vez más estamos en este lugar para compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Les mando un fuerte abrazo y un cordial saludo a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de esta pantalla, a través de la pantalla de su teléfono o de su computadora. Le agradecemos al Señor porque hoy vamos a compartir una palabra muy importante. Y yo creo que el Espíritu Santo hablará a nuestras vidas. El tema de esta tarde se llama ¿cómo ser un buen padre? Y yo creo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestras vidas, va a tocar nuestros corazones, pero sobre todas las cosas nos enseñará muchas cosas que necesitamos. Y vamos a orar ahí en su recámara, en su sala, no sé, en donde esté usted ahí sentado. Viendo esta transmisión, vamos a orar. Incline su cabeza por reverencia a la palabra del Señor y a nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, en esta tarde te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Dios eterno de la gloria, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que nos están viendo a través de esta red social. Señor, yo te pido que los bendigas, Señor, yo te pido que toques sus corazones y también, Dios mío, uses mi vida como un instrumento, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida, Señor, que todas las palabras que salgan de mis labios, de mi boca y de mi corazón sean palabras de edificación, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que hablará a mi vida y a la vida de mis hermanos y de mis hermanas, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, que es sobre todo nombre. Amén. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6. ¿Cómo ser un buen padre? Es el tema de esta tarde. La Biblia dice en Proverbios capítulo 22, 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es un texto muy hermoso. Y siento y pienso que este texto se ha dado a muchas generaciones, se ha leído y se ha enseñado a muchas generaciones. Y es necesario que el Señor nos hable en cada momento, en cada instante, de cómo aprender y cómo Él nos enseña a ser buenos padres para nuestros hijos. Bueno, en este tema tan importante, yo creo que el ser un buen padre, más que bien, es cierto que solamente Dios puede enseñarnos, puede instruirnos cómo ser buenos padres. Porque nadie nace sabiendo ser padre, nadie estudia desde la niñez y se gradúa para aprender cómo ser un buen padre. La vida y sobre todas las cosas, el Señor es el que nos enseña, el que nos instruye a cómo ser unos buenos padres. Pero antes de ser buen padre, de ser un buen papá para el hijo, para la hija, para los hijos, aprendemos que debemos de ser buenos hijos primero. Y es necesario que nosotros escuchemos este tema, porque antes de ser padres tenemos
o tuvimos que ser hijos, ¿sí? Y yo recuerdo en la niñez, los que somos de la década de los 80, 70, 80, ¿verdad? La corrección para nosotros era un poco drástico, ¿verdad? Quien no recuerda la chancla, el cinturón o el palo de escoba o el cable de electricidad, ¿verdad? Era una manera un poco drástica para nuestra corrección. Pero ahora que llegamos al camino del Señor, yo creo que la corrección es muy diferente para nuestros hijos. Es muy, muy diferente para nuestros pequeños que han nacido en la cuna cristiana. Pero bien, veamos ahora, hay dos tipos de padres, ¿sí? Hay dos tipos de padres, los que tratan de educar a sus hijos correctamente y con una dedicación para que ellos puedan ser unos hombres de bien, unos hijos de bien y puedan lograr sus metas, sus proyectos, sus propósitos. Pero también hay padres que son incorrectos e indiferentes a la educación y a la manera de cómo educar a los hijos, ¿sí? Ahora, es necesario que nosotros entendamos estos dos aspectos muy diferentes. Vamos a ver el primero, los padres que educan incorrectamente a sus hijos y que son indiferentes a lo que sus hijos hacen. Y veamos una pequeña ilustración que nos narra en la Biblia y vemos la vida de Elí, el sacerdote Elí. Cómo el sacerdote Elí descuidó a sus hijos. Aún él ministrando en el lugar santísimo, aún sus hijos siendo sacerdotes, cómo Elí era tan indiferente a lo que sus hijos hacían. Amada iglesia, amados hermanos, en estos tiempos suceden cosas parecidas, similares o semejantes a lo que pasaba en ese tiempo. En la actualidad hay muchos de nosotros como cristianos que no hemos sabido educar a nuestros hijos, que no hemos entendido el concepto de educación en el concepto de educación y cómo encaminar a nuestros hijos. La palabra dice que tenemos que instruir a los niños en su camino, en el camino del Señor, para que cuando fueren viejos no se apartarán de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros como cristianos, aún ya teniendo 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, no hemos entendido esta palabra. Quizás en algún momento usted se siente con su hijo pequeño, adolescente, joven, no sé. Y usted se sienta a platicar con él y quizás lo escucha. Pero de ahí no pasa. Porque quizás los quehaceres de su casa, el trabajo, el estrés y las situaciones o las circunstancias acechan a su vida constantemente. Y nos hemos olvidado de cómo educar a nuestros hijos, de cómo hacerlo correctamente. Es necesario, hermanos, que nosotros entendamos la voluntad del Señor. Si usted o yo no nos sujetamos a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, no podemos ser buenos padres. Porque acuérdese que antes tenemos que ser buenos hijos, ¿sí? En la actualidad hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas que no quieren obedecer a sus padres. Porque hay algo en los padres que no reflejan a los hijos. ¿Sí? Quizás usted o yo llegamos en la tarde o en la mañana a levantarse y le decimos a los hijos: oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no arreglas tu cama? Oye, ¿por qué no esto? Oye, ¿por qué no el otro? Y el niño o el joven o la señorita te queda viendo y lo hace. Y vuelve a suceder: oye, ¿por qué no haces esto? Oye, ¿por qué no levantas tu cama? ¿Por qué no limpias tu cuarto?
Pero usted como padre ha limpiado su corazón delante del Señor. Ha obedecido a Dios, le ha dicho al Señor: Señor, limpia mi corazón porque yo soy tu hijo y quiero cambiar mi actitud. Le ha dicho al Señor: limpia mi corazón de pecado, ya no quiero pecar más. Usted ha tomado una decisión de ser un buen hijo, de hacer lo que el Señor dice en su palabra. Usted o yo queremos que los hijos se porten bien, hagan lo correcto. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos dando el mal ejemplo. Estamos haciendo lo incorrecto. Usted quiere que su hijo se convierta. Usted quiere que su hijo venga a la iglesia. Usted quiere que su hijo tenga un ministerio. Pero usted ha anhelado los ministerios. ¿Usted tiene una vida cultural? Tenemos que analizar esto, hermanos, hermanas. Quizás usted le ha llorado al Señor, le ha suplicado al Señor que salve a su hijo o a su hija, al adolescente, al joven, a la señorita. Pero hay algo en usted y en mí que se tiene que reflejar para que Dios haga algo especial en la vida de su familia, de sus hijos. Usted y yo tenemos que entender que tenemos que ser buenos hijos, que usted y yo tenemos que obedecer la palabra del Señor. Usted o a mí nos gusta corregir a nuestros hijos, pero ¿a usted quién lo corrige? ¿A mí quién me corrige? A usted y a mí nos tiene que corregir el Señor, porque la Biblia lo dice. En Proverbios capítulo 3, verso 1 al 4 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero también dice el 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros somos indiferentes a nuestros hijos, nos da igual lo que hagan. Que el jovencito quiere hacer esto, quiere hacer algo malo allá afuera, a veces usted ni se entera cuando los niños o los jóvenes están haciendo cosas que no deben de hacer. Porque usted ha sido indiferente, o yo he sido indiferente a la educación. Quizás no le he dado buenos consejos a mis hijos, o usted no le ha dado buenos consejos, o usted no se ha sentado a orar con ellos y está educándolos de una manera incorrecta. Si usted no lee la Biblia, no se siente a leer la Biblia, si usted no ora ahí en su hogar, en su habitación, en la sala, en la comida, en el tiempo de comida, cuando hay alguna necesidad, no agarra y reúne a su familia, a sus hijos, y les dice: vamos a orar porque hay un Dios que nos contesta. Tenemos a un Dios poderoso que puede sustentar nuestra vida, y Él nos sana también. Pero si su hijo agarra y dice: no, mamá, a mí esto no me gusta, y usted le dice: está bien, hijo, no te preocupes, está haciendo como Elí. No les llama la atención. Hoy en día, en la actualidad, muchachitas, jovencitos a muy corta edad ya se están juntando, están viviendo en adulterio, en fornicación. Y usted como padre, o yo como padre, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ay, es que pobrecito, mijito, ya necesita estar con alguien. No, la palabra de Dios dice que tenemos que casarnos como Él manda, pero todo a su tiempo. Yo no sé si en su hogar usted es una madre soltera o un padre soltero, o es un padre o una madre separada, pero esta palabra nos enseña que debemos tomar autoridad de parte del Señor.
Pero para tomar esa autoridad, para poder corregir a nuestros hijos, debemos de estar sujetos al Señor para poder ejercer la autoridad. Pero si usted o yo no estamos sujetos al Señor ni al Espíritu Santo, no podemos ejercer esa autoridad sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Porque están viendo nuestra actitud, porque están viendo nuestro ejemplo. Entonces ellos, por lógica, van a seguir nuestro ejemplo. Bíblicamente, en Éxodo capítulo 20, verso 5, dice que Él visita la maldad de los hijos de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación. Y está comprobado, y lo tengo por testimonio. Mi abuelito fue alcohólico, mi padre fue alcohólico y yo en su momento fui alcohólico. Para la gloria de Dios, Él nos rescató a los tres y ahora los tres le servimos al Señor. Usted no le puede exigir a su hijo que ore, que cante, que ayune, si usted no lo hace. Usted no puede decirle a su hijo o a su hija que se porte bien si usted está haciendo cosas que no le agradan a Dios. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a ser buenos hijos, obedecemos la voz del Señor y aprendemos que tenemos a alguien que nos corrija, como lo dice Proverbios capítulo 3, verso 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hermano o hermana, yo sé que tal vez en su infancia quizás fue dura, tal vez la mía fue dura. Y nos educaron de una forma diferente a como se está educando a esta generación. Pero ahora es tiempo de retomar, de entender que si nosotros no aprendemos a ser buenos hijos, que el Padre Celestial es nuestro Padre. Y obedecerle y amarle, no vamos a poder educar a nuestros hijos. Y vuelvo a esto, nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. En una ocasión yo llegué muy cansado a la casa después de trabajar y llegué con mucha fiebre, llegué con escalofríos y me acosté y vino corriendo mi pequeño, el mayorcito de 9 años. Y me dice, papá, ¿qué tienes? Le dije, hijo, estoy muy cansado y estoy enfermo. Y yo me acosté en la cama y empecé a temblar de escalofríos, de calentura. Y le dije, hijo, si algo llega a pasar, yo quiero que tú busques al Señor. Porque Él es el único Padre que no te va a fallar. Él es el único que siempre va a estar a tu lado. Y me dijo llorando, no papá, Dios no va a permitir eso porque Dios nos ama, porque Dios es fiel en sus promesas. Y le dije, hijo mío, solamente tenemos que orar. Y él empezó a orar, hermanos, él empezó a clamar. Y cuando él empieza a orar y a clamar, él estaba ministrando ahí en esa oración. Y era el Espíritu Santo el que lo estaba usando. Y yo solamente estaba yo orando en la mente porque era un dolor tremendo el que yo sentía. Y podía escuchar cómo mi pequeño Jorge Elías, estaba orando. Y era una oración tan fluida, era una ministración tremenda. Y yo empecé a llorar, ya no sentía yo el dolor, sino empecé a llorar y le dije, Señor, gracias. Porque yo sé que el ejemplo que he estado dando va a dar frutos y Él es tu siervo. Y para la gloria de Dios, después de esa oración, yo empecé a sentirme mejor, empecé a recuperarme, porque Dios es fiel. Dios cumplirá sus promesas para nuestros hijos, para nosotros. Pero si nosotros educamos incorrectamente a nuestros hijos y seguimos siendo indiferentes a la educación cristiana y secular, no vamos a llegar a ningún lado, sino que la ira de Dios puede llegar a nuestras vidas. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros estemos constantemente ahí en educación
cristiana y secular de nuestros hijos. Yo creo que como padres la hemos regado. Hemos fallado en una u otra área. Pero la Biblia nos enseña a reconocer nuestros errores, a aceptar ese error y decirle: Padre, he fallado, Padre, la regué, pero aquí estoy, Señor, perdóname. Aquí estoy, Señor, yo quiero ser un buen hijo para poder ser un buen padre. La gloria es a Dios. Ahora vamos a pasar con el segundo punto, que es cómo ser un buen padre correcto o atento y dedicado a los hijos. La Biblia nos enseña que debemos de corregir a nuestros hijos. ¿Sí? Debemos de corregir, y nos lo dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, verso 13. Dice la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Sí? Pero habemos padres tan indiferentes, tan dejados, se puede decir la palabra, que si mi hijo hace algo, lo dejo y hasta le aplaudo a veces sus errores. Y así van creciendo, conforme al tiempo, conforme a su edad, y no los corregimos. Siempre tratamos de darles amor y de que todo lo que ellos pidan o lo que él pida, tratamos de dárselos. Pero estamos cometiendo un grave error ahí, porque la Biblia nos enseña que debemos de corregir a los hijos. Usted me puede decir: hermano, es que estamos en pleno siglo XX y hay otra forma de educarlos, hay otra forma de corregirlos. Yo le puedo decir que sí, pero yo me baso en la Biblia. ¿Sí? Y esta es mi única regla de fe. Y esta es la palabra de Dios a la cual se tiene que adaptar mi vida a la palabra, no la palabra a mi vida. ¿Sí? Yo tengo que seguir los reglamentos, los lineamientos de la palabra del Señor. Y si la Biblia me dice que yo tengo que corregir a mis hijos con una vara, lo tengo que corregir, lo tengo que hacer. ¿Sí? No tengo que desquitar mi ira, no tengo que quitar mi estrés con mi hijo, porque estaría yo pecando. Tengo que corregirlo, pero que correctamente. ¿Sí? Entonces, para que llegue el tiempo de su juventud y no me dé problemas. Y se puede ver cómo hay gente que le dio todo el cariño, le dio todo el amor y todo lo que ellos pedían. Y hoy en día, esos niños ya convertidos en jóvenes, quizás ya en adultos, cómo les dan dolores de cabeza a los padres. ¿Cómo los meten en problemas? ¿Por qué? Porque los padres no decidieron dedicar ese tiempo a sus hijos. No decidieron corregirlos correctamente. La Biblia dice en Proverbios capítulo 10: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Cuando su hijo o mi hijo desobedecen a una orden o están haciendo desorden, nos entristece y decimos: Señor, ¿por qué es que mi hijo se está portando así? ¿Por qué es que mi hijo no obedece? Pero yo le puedo hacer una pregunta. ¿Usted se ha preguntado qué haría o qué le diría usted al Señor si el Señor le dijera así? ¿Por qué usted no obedece a la palabra? ¿Por qué usted o yo no obedecemos a su palabra? Queremos que los hijos, queremos que la esposa nos obedezcan. ¿Y qué hay de usted y qué hay de mí? ¿Obedecemos realmente al Señor? ¿Estamos siendo buenos hijos? ¿Estamos siendo buenos padres?
Por eso es necesario que nosotros dejemos, en primer lugar, que el Señor corrija nuestras vidas. Que el Señor nos haga un examen por completo. ¿Y cómo puedo hacer eso? Deténgase usted un momento y dígale: Señor, ¿qué es lo que no te gusta de mí? ¿Qué es lo que no te agrada de mí? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué áreas de mi vida estoy fallándote, Señor? Por favor, Padre, quiero ser un buen hijo. Pero usted o yo muchas veces no nos pasa eso en la mente. Y nos da igual. Y somos indiferentes con el Padre. Así como los hijos a veces son indiferentes con nosotros. Y nos da tristeza. Así le causamos tristeza a nuestro Padre. Por eso ahora es necesario que nosotros comprendamos que antes de ser un buen padre necesitamos ser un buen hijo. ¿Sí? En la actualidad hay muchos libros que salen para el cómo educar a un hijo. Y yo no le digo que es malo, es bueno que usted se instruya ahí. Pero no hay nada mejor que usted y yo seamos buenos hijos, obedeciendo al Señor de señores y al Rey de reyes. ¿Sí? Que usted y yo aceptemos nuestros errores. Aceptemos que estamos haciendo el mal. Aceptemos que estamos cometiendo pecado. Cuando usted y yo aceptemos eso y pidamos perdón al Padre, entonces empezaremos a ser buenos hijos y por lo consiguiente empezaremos a ser buenos padres. Pero si usted no acepta que está haciendo mal, no acepta que está cometiendo pecado, no puede ser un buen hijo, no puede ser un buen padre. Por lo tanto, el hijo no puede ser un buen hijo. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros dejemos como hijos que nuestro corazón sea renovado, sea transformado. ¿Sí? Que le digamos al Señor que Él limpie nuestro corazón, nuestra mentalidad, que su Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros y que borre todo el pasado. Quizás en nuestra niñez fuimos heridos, fuimos lastimados. Y lamentablemente los patrones se están volviendo a repetir. Ese patrón se está volviendo a repetir en nuestros hijos. Y sin darnos cuenta, a veces los lastimamos. En vez de corregirlo, lastimamos al niño, lastimamos al pequeño. Y queremos corregirlos como nos corregían a nosotros. Queremos educarlos como nos educaron a nosotros. Pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y ya no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque entonces será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Cuando un niño pasa la administración, ¿verdad? Y es usado por el Señor, uno como padre se siente reconfortado, sabiendo que lo estás encaminando por el camino del Señor. Al fin y al cabo, los niños, los hijos son del Señor. Cuando tuve esa experiencia, cuando Jacielito, mi pequeño de 1 año y medio, estuvo a punto de fallecer allí en el hospital de la niñez. Tuvo neumonía y después se le juntó ahí la influenza. Yo le dije al Señor: Señor, este pequeño tú me lo diste por un tiempo. Si a ti se te place, Dios mío, me lo puedes dar un poco más. Y yo te prometo que yo le voy a enseñar tu palabra, lo voy a encaminar en tu camino y tú harás con él lo que tú quieras. Él te va a servir, Padre. Y para la gloria de Dios Él me lo concedió. Y ahí sigue mi pequeño. Y yo creo que Él va a servirle al Señor. Él le servirá.
Pero es necesario que nosotros amemos a Dios por sobre todas las cosas. Aprendamos a ser buenos hijos. Obedezcamos la palabra de Dios para poder ser buenos padres. Hermanos, si usted o yo no obedecemos a aquel que vemos, llámese pastor, llámese ministro, ¿cómo podemos obedecer a Dios? Si usted cuando llega a la iglesia le dicen siéntese aquí en un lugar, pero usted dice no, ¿por qué? Yo quiero irme hasta allá atrás o quiero irme hasta allá adelante o aquí me quedo parado. Todo eso lo ve su hijo y usted le está dando un mal ejemplo. Si usted o yo tenemos que servir en la iglesia y no lo hacemos, ¿cómo podemos obedecer al Señor que no lo vemos? Y todos esos ejemplos los ven nuestros hijos. Si usted se esfuerza, los hijos lo ven y ellos también se esfuerzan. Pero si usted no se esfuerza, ellos no se van a esforzar por buscar al Señor. De nada sirve que nosotros sirvamos, pero no estamos dando un buen ejemplo. Es necesario, hermanos, que nosotros seamos primero buenos hijos para ser buenos padres. No seamos también como Jacob, que le brindemos toda la atención a un hijo solamente, como a José, y que dejemos olvidados a los otros hijos. Es un error que cometió Jacob, pero la Biblia Dios lo escribió para que nosotros aprendiéramos que debemos de amar a todos por igual, que el principal objetivo es que también ellos amen a Dios como nosotros amamos a Dios. Así que, hermanos, el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas y yo sé que usted y yo estamos aprendiendo. Nadie nació siendo padres. Es un camino, es una escuela que la vamos a dejar o vamos a lograr nuestra meta hasta el día que el Señor nos mande. Siempre vamos a aprender como hijo y como padre. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted le ha hablado a su papá y le ha dicho, papá, ¿cómo estás? A su papá terrenal. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cuántas veces usted ha abrazado a su papá y le ha dicho, papá, te amo? Papá, sabes que gracias a Dios porque todavía estás conmigo. A su mamá. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Si usted no lo ha hecho, yo le invito a que usted vaya, usted los busque, usted les hable, porque la Biblia dice que si nosotros honramos a nuestros padres, sí, nos irá bien en esta tierra. Y por lo consiguiente le enseñaremos a la generación nueva, a nuestros hijos, que ellos también nos amen y nos honren como hijos, como padres. Mi hermano, mi hermana, Dios te bendiga. Y quiero orar en esta tarde. Quiero orar por ti. Quizás no te has dado cuenta que fuiste lastimado en tu niñez. Quizás te engañaron. Quizás te mintieron en la niñez. Quizás fuiste dañado psicológicamente por tus padres terrenales. Y no has encontrado ese consuelo. Y todavía hay algo en tu corazón que no te permite enseñarle a tus hijos de una manera correcta y de corregirlos. El que ama al muchacho lo corrige, dice el Señor. Yo sé que tú los amas, tú amas a tus hijos, pero te has quedado en una etapa de la indiferencia y te ha dado igual que ellos hagan lo que quieran. Total, tú estás buscando al Señor. Yo recuerdo que cuando yo tomaba, yo llegaba tomado a la casa y llegaba yo directamente a mi cuarto, a mi cama. Y ya cuando yo estaba bien dormido, me decía mi mamá al día siguiente, ¿sabes qué, hijo? Cuando tú llegaste y te quedaste dormido, yo entré a tu cama y empecé a orar por ti. Y empecé a declarar que tú le vas a servir al Señor, porque tú eres un siervo del Señor. Si usted ha sido indiferente en las oraciones como padre o como madre para con sus hijos, yo le invito, hermano, hermana, que usted ore. Que usted no se canse de orar y de luchar por sus hijos y de corregirles, de llamarles la atención. A esta edad yo todavía
Escucho a mi padre cuando él me dice: hijo, por este camino no es. Hijo, estás haciendo lo malo. Hijo, no estás de la manera correcta. Yo le digo: sí, papá, gracias por tu consejo. Mi amado hermano, mi amada hermana que estás viéndome a través de esta pantalla, yo te invito a que tú inclines tu rostro. Y yo sé que el Espíritu Santo va a estar ahí ministrándote. Si están a tu lado tus hijos, abrázalos, ora por ellos, bendícelos. Bendice a tus hijos, decláralos en bendición. Es bíblico esto, ¿sí? Ayer en la tarde estábamos en la oración y el Espíritu Santo me hacía sentir que el pastor me bendijera. Él es como un padre espiritual para nosotros. Le dije: pastor, yo quiero que usted ore por mí. Y el pastor empezó a orar por mí. Y empecé a sentir esa tranquilidad, esa paz que necesitaba mi alma, mi corazón. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde yo te doy gracias por cada una de las familias, por cada uno de los que están escuchando a través de esa pantalla, Dios mío. Que tú tomes, Dios mío, sus corazones. Que tú tomes el control de sus vidas, Dios mío. Padre eterno, yo creo que tu palabra ha sido sembrada, tu palabra ha sido dada, Dios mío. Y yo sé que como padres, Dios mío, tenemos que aprender a ser hijos primero, buenos hijos, obedecer tu palabra, escuchar tu voz, Dios mío, de la gloria, para poder, Dios mío, dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Espíritu Santo, Dios mío, sana los corazones de los padres, Señor, que traían algo ahí en su corazón, esa herida, Dios mío. Cierra esa herida, cicatriza y sana, Dios mío, te lo pido, Señor, para que ellos como padres o como madres puedan educar a sus hijos de una forma correcta, de una forma como tú lo mandas, como tú lo pides, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Porque, Dios mío, tenemos esa responsabilidad de educar a nuestros hijos, de llevarlos en el camino, Dios mío, para que tú los salves. Padre eterno, perdónanos si como padres cometimos errores. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a enmendar esos errores. Ayúdanos a aceptar que hemos cometido errores en la educación de nuestros hijos. Que no hemos sido buenos padres, porque no hemos sido buenos hijos. Pero, Señor, en esta tarde, Dios mío, aquí está nuestro corazón. Yo te necesito en mi vida, en mi mente, en mi corazón, para poder educar a mis hijos. Yo necesito de ti día a día, Dios mío, para poder ser un buen ejemplo ante mis hijos. Ayúdame, Señor. Gracias te doy por la vida de mi esposa, Señor. Yo te pido también que la fortalezcas, Dios mío. Y te pido que fortalezca la vida de mis hermanas y de mis hermanos, Padre. Ayúdalos, Señor, para que ellos puedan educar a sus hijos como tú lo mandas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, hermana. Cristo te ama, sonríe que Cristo te ama, y yo sé que Él ha sanado tu corazón, y por lo consiguiente tú y yo seremos unos buenos padres, porque desde hoy empezaremos a ser unos buenos hijos. En el nombre de Jesús. Amén.